cognitivo en general, no sé si intelectual sea la palabra más apropiada, sino más bien cognitivo, que pueda tener la persona. Por ejemplo, en personas con ciertas discapacidades a nivel cognitivo, se debe trabajar más enfocado en la evaluación desde el punto de vista de la observación, ¿verdad? De los registros o de las valoraciones con otras personas, que necesariamente con la propia persona o una entrevista muy clara, muy concreta, muy específica con la persona y no, digamos, extender tanto detalle, sino que los otros significativos podrían ser importantes referencias para el trabajo con estos chicos. Por ejemplo, en el caso de niños con autismo, o bueno, niños, adolescentes o adultos con autismo, con cierto nivel de discapacidad cognitiva. Hay unos muy funcionales, pero hay otros que tienen serias dificultades a nivel cognitivo y donde se requiere evidentemente otro tipo de estrategias. El grado de afectación del funcionamiento cognitivo, por supuesto, esto por ejemplo aplica mucho en personas ya de la tercera edad que podrían tener algún tipo de problema a nivel cognitivo. Sin embargo, eso debe valorarse en el momento o en la situación. La reactividad del método de evaluación, ¿verdad? Sé qué tan reactivo, qué tanto podrían favorecer o no cierto tipo de métodos a la hora de la estrategia de evaluación. La posibilidad de cooperación de las personas del entorno, a veces esto hay que tomarlo en cuenta. Si las personas no pueden ayudar o no ayudan, pues evidentemente los autorregistros y el reporte anecdótico del paciente son suficientes, es importante. El costo de los métodos de evaluación, por ejemplo, las evaluaciones psicofisiológicas podrían ser muy altas y entonces a veces habría que prescindir de ellas. Es muy importante las restricciones y contingencias del propio evaluador. Eso se refiere fundamentalmente a que pues, el evaluador también debe considerar cuáles son sus capacidades, su entrenamiento, qué déficits pueda tener y tomar en cuenta esto a la hora de establecer la evaluación conductual. No debería ser una variable, pero también hay que tener claro que nosotros no siempre estamos capacitados para evaluar todo tipo de población y eso es un factor importante. Por ejemplo, el manejo que se tenga del ESCO, que es muy importante. Que las personas aprendan. Yo creería que ojalá todos los terapeutas aprendiéramos para poder dar un servicio a las personas que necesitan. A veces podría haber una limitación importante y no estas personas podrían verse afectadas y creo que se ven afectadas por la carencia de profesionales en psicología que manejen, por ejemplo, el ESCO. Y esto así, o el manejo de sistemas de comunicación o de intercambio de comunicación para chicos con autismo o personas con autismo, o aprender comunicación facilitada para trabajar procesos con chicos con autismo, que digamos requiere un entrenamiento especializado y que no todas las personas necesariamente están capacitadas. La evaluación conductual tiene como eje central, si su punto medular, la evaluación funcional, es decir, el análisis funcional. ¿Qué es el análisis funcional? Bueno, es un conjunto de herramientas, de métodos, de estrategias, primero que todo, que permiten organizar la información que se ha recolectado, que permita de esta manera, a partir de la descripción de los antecedentes, las conductas del problema y las consecuencias, poder generar hipótesis acerca de qué es lo que está afectando a la persona y de qué manera está afectando a la persona. Y, muy importante, establecer claramente cuáles serían las variables que tendrían que modificarse para generar un cambio sistemático en la persona, es decir, en la resolución de sus conflictos o de sus problemas. La idea entonces es determinar la funcionalidad de los comportamientos y cuáles serían las hipótesis funcionales que están relacionadas con el problema de las personas. Es decir, nosotros tendríamos que tomar la información y establecer hipótesis basadas en la información recolectada, no en inferencias, no en suposiciones, no necesariamente incluso en modelos teóricos, sino una descripción detallada de los problemas que permita establecer hipótesis sobre cuál es la causa de los problemas y potencialmente, evidentemente, cuál es la forma de modificarlos o de cuáles son las variables que tienen que modificarse para generar un cambio en la conducta de la persona. Como decíamos, las evaluaciones funcionales permiten establecer hipótesis funcionales. Ahora bien, estas hipótesis no es simplemente inventadas, sino como decíamos, están basadas en los hechos y en la descripción de la información que hemos obtenido durante las entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los criterios que se deben tomar en cuenta. Primero, debe estar basadas en la información que se ha obtenido previamente en la fase de recolección de datos. Es decir, no puedo inventarme una hipótesis cuando no tengo la información suficiente para poder establecerla. Es decir, hay un error muy común. La gente a veces, sobre todo al principio, cuando son personas o terapeutas novatos, recolectan toda la información y luego en las hipótesis sacan cosas que no están en la información que ellos recolectaron.
Entonces, si algo no está en la información que se recolectó, no puede generar una hipótesis. Las hipótesis están basadas en la información que se establece. El otro criterio es que debe especificar las variables que sean medibles, contrastables y manipulables. Se debe ya estar filtrado, digamos, el criterio y descrito de manera muy objetiva cuál es la situación problema o las situaciones problema. Y tres, que el paciente o el cliente y las personas que están implicadas, por ejemplo, padres de niños o de adolescentes, estén de acuerdo en el modelo que configura las hipótesis. Se describe, básicamente se hace una explicación razonada de las hipótesis y de cuáles son las áreas precisamente de cambio o el tipo de del área o áreas que requieren la modificación. Por ejemplo, a veces la modificación estaría más enfocada en el control, por ejemplo, de las variables emocionales, ¿verdad? Primero enfocado, por ejemplo, en la autorregulación emocional, en el autocontrol, por ejemplo, en casos de ira, a personas con problemas de ira. Otras veces podría estar más enfocado en las variables cognitivas y la modificación de las variables cognitivas que están presentes porque son muchas veces los antecedentes y los disparadores de los problemas tanto emocionales como de conducta, por ejemplo, y así sucesivamente. Ahora, esta es una explicación razonada. Con niños, evidentemente, las hipótesis y las explicaciones se comparten con los padres. Con adolescentes hay que tener un cuidado precisamente entre lo que sería el planteamiento de las hipótesis con los padres y, ¿verdad? Siempre cuidando la confidencialidad del adolescente, porque ahí sí es muy importante que uno debe diferenciar quién es el cliente. El cliente, si es un adolescente, el cliente es el adolescente. No importa que los papás paguen la consulta, no, mi cliente es el adolescente. Entonces la confidencialidad se la debo al adolescente. Pero también es importante que uno pueda preguntar al cliente, en este caso, por ejemplo, al o al adolescente, qué puedo compartir y qué no puedo compartir con sus padres en una reunión, porque los padres siempre van a estar al cuidado y al pendiente, con toda la razón. Pero también sí hay que cuidarse mucho, en eso sí hay que tener cuidado de no romper la confidencialidad, porque si se rompe la confidencialidad, se rompió la relación terapéutica y se acabó el caso. Y esto es muy importante que hay que tener mucho cuidado. Entonces, estas hipótesis, decíamos, deben ser una síntesis razonable, creíble, sin verosímil, de la información obtenida a través de la evaluación previa y todas las herramientas que se utilizaron para poder conjuntarlas y establecer una descripción primero inicial de los problemas, antecedentes, consecuencias a corto o a largo plazo, las variables contextuales y por supuesto también luego la generación de estas hipótesis razonables y de alguna manera la formulación clínica que se debe presentar al cliente para la discusión o para el análisis de esto antes de arrancar con la fase de intervención propiamente como tal. Los procedimientos de análisis funcional son básicamente dos. El análisis funcional indirecto, que no se basa en la observación directa de la conducta por parte del evaluador, sino que se realiza a partir de los resultados de los cuestionarios, entrevistas, escalas de evaluación, autorregistros, escalas de valoración descriptiva, qué sé yo, etcétera, que se va a complementar también con entrevistas, por ejemplo, a personas significativas, a la pareja, a los padres, eh, un familiar cercano, etcétera, que tenga conocimiento de la situación y de los problemas del paciente. Se habla de indirecto porque el observador no está directamente percibiendo la conducta, manipulando variables, etcétera, sino que lo hace a través de los registros y toda la información que provee el cliente. El otro precisamente es el análisis funcional descriptivo. Es evidentemente menos frecuente. La mayoría de las veces trabajamos con un análisis funcional indirecto porque es más fácil, es más práctico, no siempre se puede ir a observar al campo, etcétera, etcétera. Entonces el análisis funcional descriptivo precisamente es un enfoque directo de observación y manipulación de las variables, manipulación de la conducta por parte del evaluador que está interviniendo en el medio natural en el que se produce a través de contextos análogos, usando para ello hojas de registro, tablas de observación sistematizadas, etcétera. Por ejemplo, esta podría ocurrir en ambientes controlados, como puede ser una escuela, un hospital psiquiátrico, qué sé yo, una clínica de adicciones, en donde se puede tener cierto control sobre los clientes para trabajar este tipo de evaluación. Sin embargo, está claro que la forma indirecta es la más frecuente. Los pasos del análisis funcional. En realidad, el proceso de análisis funcional no es sencillo. Se requiere práctica, se requiere bastante tiempo de ir realizando diversos análisis con casos diferentes, con variables diferentes.
pero vamos a tratar de describirlo lo más claramente posible. Lo primero que hay que hacer es definir la conducta objetivo. Definir claramente cuál es la conducta que se pretende analizar o especificar. Por ejemplo, el control de la ira. Entonces, tenemos claro de que la conducta objetivo es el manejo de la ira. Entonces, está claro que para trabajar con eso, primero definimos qué se entiende por eso, o por un mal manejo de la ira, que podría ser, digamos, la conducta objetivo. La idea básicamente es evaluar o describir las variables, ¿verdad? Entiéndase como una hiperreacción emocional ante una situación particular que podría ser interpretada por la persona como peligrosa o amenazante de su estabilidad, tanto física como emocional, por ejemplo. Entonces ahí definimos con claridad cuál es la conducta, por ejemplo. Y se puede describir incluso en detalle, ¿verdad? Aumento del tono de voz, conducta gestual agresiva, puños cerrados, dedos señalando, eh, ataque verbal a otras personas, exposición a situaciones de riesgo o de peligro bajo ciertas condiciones, digamos, dependiendo del contexto, agresión si fuera el caso, aunque evidentemente hay que tener claro que el enojo no necesariamente conduce a la agresividad, es decir, son cosas distintas, una cosa es la conducta de enojo, otra cosa es la conducta de violencia, podrían estar relacionadas, pero no necesariamente, una cosa deriva en la otra, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de variables es muy importante especificarlo en la conducta objetivo. Luego, identificar los antecedentes, como decíamos, divididos tanto en factores predisponentes, por ejemplo, historial familiar de violencia o historial familiar de mal manejo del enojo. Está claro que es un antecedente que genera obviamente un contexto que no provee la conducta de autorregulación o de autocontrol emocional importante, y esto tiene un peso significativo sobre la conducta. Y luego identificar aquellos aspectos específicos que desencadenan la conducta de ira, ¿verdad? Por ejemplo, si bajo qué condiciones se enoja, qué cosas lo enojan, si es casi todo o cualquier cosa, o hay cosas muy específicas, o el enojo es particular también con algunas personas, por ejemplo. Luego identificar variables organísmicas o moduladoras. Organísmicas, entiéndase, variables del organismo. Estado emocional, por ejemplo, estrés, eh, ¿cómo se llama? Sobrecarga laboral, fatiga, burnout. Todas esas variables pueden ser variables organísmicas que signifiquen una enfermedad, por ejemplo. Es decir, obviamente no reaccionamos igual cuando estamos enfermos que cuando estamos sanos. Entonces, eso va también a tener un peso importante. Y modulador en general, entiéndase aquellas variables que podrían incrementar o reducir. Por ejemplo, que la conducta en presencia de sus hijos no se presenta. O al contrario, no importa quién esté, la conducta de ira se presenta, por ejemplo. Eso es una variable moduladora, básicamente es aquella que atenúa o que más bien incrementa la posibilidad de que la conducta se presente. O sea, es un modulador de la experiencia. O por ejemplo, en público eso no se presenta, pero en el ambiente privado y con la pareja o los hijos sí se presenta. Esas variables son muy importantes de describir. Luego la identificación de las consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, y la función que tiene la conducta. ¿De qué le sirve al sujeto esta conducta? Por ejemplo, alzar la voz muchas veces podría permitirle al sujeto imponerse, que no es lo apropiado, pero muchas veces se enoja, habla duro y todo el mundo corre. O la gente cuando él está enojado le hace caso porque si no, no lo quieren ver más enojado, o el miedo evidentemente que le puede producir a los demás. Su enojo podría hacer que le refuercen esta conducta, dándole lo que quiere, obteniendo las cosas que quiere, digamos, generando una manipulación sobre el entorno. Entonces es muy importante valorar la descripción también de las consecuencias que se obtienen. Es decir, las malas conductas se quedan porque obtienen cosas positivas para el sujeto, para la persona, no necesariamente para el contexto o para los demás, pero para el propio sujeto podrían ser altamente reforzantes. Decía alguna vez un señor, es que si yo me hago el bravo a mí me hacen caso. En cambio, si yo no hablo duro y no hablo fuerte, no me hacen caso. Entonces está claro que ahí hay un reforzamiento de la conducta inapropiada de parte del ambiente, sin quererlo, pero que de alguna forma, al responder de acuerdo a la expectativa de la persona, refuerzan el comportamiento. Entonces es muy importante establecer cuál es la función, porque la función inmediata podría ser que hay otras consecuencias más a largo plazo, como puede ser afectar las relaciones interpersonales, la pérdida de afecto, de respeto, de cariño de parte de los demás, pero eso es una consecuencia más a largo plazo que no suele atrapar tanto la conducta como las consecuencias inmediatas y reforzantes. Hay diversas estrategias para establecer las relaciones funcionales entre los eventos.
Una es, obviamente, los marcadores causales, es decir, cuando es evidente, hay una clarísima descripción de que un factor causa directamente la conducta. También la manipulación de contextos análogos controlados, es decir, hacer algunos pequeños experimentos donde la persona pueda establecer ciertas conductas en otros ambientes, por ejemplo, y ver qué ocurre si realmente obtiene la misma situación, el mismo reforzamiento, el mismo castigo que puede obtener en el ambiente real. También se puede hacer análisis de series temporales, esto más que todo un proceso de observación, en donde se hace una observación durante ciertos momentos del día, y no necesariamente un proceso continuo, pero se toman muestras, digamos, durante el día sobre la conducta y se trata de establecer relaciones funcionales. De obtener medidas a largo plazo en contextos e informantes, ambientes, personas que puedan establecer con claridad, vaya, pasa esto y pasa lo otro, cuando la persona hace esto le ocurre tal cosa, y esto es importante también para eso. La información